La primera regla de la nomenclatura de los alcanos es que tenemos que determinar el número de carbonos de la cadena más larga, llamada la cadena principal del alcano. Hay que tener en cuenta que esta cadena no siempre va a ser horizontal, como se observa en la primera figura. El nombre del alcano se termina en el nombre de la cadena principal, octano, y va precediendo por los sustituyentes. La segunda regla es que los sustituyentes se nombran cambiando la terminación ano del alcano del cual se derivan por hilo, por ejemplo metilo, propilo, entre otros. En el nombre del alcano, los sustituyentes preceden al nombre de la cadena principal y se acompañan de un localizador que indica su posición dentro de la cadena principal. La numeración de la cadena principal se realiza de modo que el sustituyente se le asigne el localizador más bajo, como se observa en la segunda figura. La tercera regla nos indica que si tenemos varios sustituyentes se ordenan alfabéticamente precedidos por los localizadores. La numeración de la cadena principal se realiza para que los sustituyentes en conjunto tomen los menores localizadores. Si varios sustituyentes son iguales, se emplean los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa para indicar el número de veces que aparece cada sustituyente en la molécula. Los localizadores se separan por comas y deben haber tantos como sustituyentes. Esto lo podemos observar en la primera figura. La cuarta regla nos indica que si al numerar la cadena principal por ambos extremos nos encontramos a la misma distancia con los primeros sustituyentes, nos fijamos en los demás sustituyentes y numeramos para que tomen los menores localizadores. Esto lo podemos observar en la segunda figura. Si al numerar en ambas direcciones se obtienen los mismos localizadores, se asigna el localizador más bajo al sustituyente que va primero en el orden alfabético. La quinta regla nos determina que si dos o más cadenas tienen igual longitud, se toma como principal la que tiene mayor número de sustituyentes. En la figura podemos observar cómo un ejemplo está hecho correctamente y el otro está hecho incorrectamente. Y por último, la sexta regla nos indica que existen algunos sustituyentes con nombres comunes aceptados por la UPAC. Podemos ver un ejemplo de estos en la primera figura. Y se recomienda el uso de la nomenclatura sistemática en estos casos. Los nombres sistemáticos de estos sustituyentes se obtienen numerando la cadena comenzando por el carbono que se une a la principal. El nombre del sustituyente se forma en el nombre de la cadena más larga terminada en hilo, anteponiendo los nombres de los sustituyentes que tenga dicha cadena secundaria, ordenándolos alfabéticamente. Podemos ver un ejemplo de estos en la segunda figura. La regla número 1 de la nomenclatura de los alquenos es que se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el doble enlace. La numeración comienza en el extremo que otorga al doble enlace el menor localizador. La regla número 2 se basa en que el nombre de los sustituyentes procede al de la cadena principal y se acompaña de un localizador que indica su posición en una molécula. La molécula se numera de modo que el doble enlace tome el localizador más bajo. La regla 3 dice que cuando hay varios sustituyentes se ordenan alfabéticamente y se acompañan de sus respectivos localizadores. Regla 4. Cuando el doble enlace está a la misma distancia de ambos extremos, se numera para que los sustituyentes tomen los menores localizadores. Y por último está la regla número 5, que dice que en los compuestos cíclicos resulta innecesario indicar la posición del doble enlace, puesto que siempre se encuentra entre las posiciones 1 y 2. La primera regla de la nomenclatura de los alquinos es que estos se nombran sustituyendo el sufijo ano del alcano con igual número de carbonos por ino. Esto lo podemos observar en la primera figura. La segunda regla nos dice que se elige como cadena principal la de mayor longitud que contiene el triple enlace. La numeración debe otorgar los menores localizadores al triple enlace. La regla número 3 establece que cuando la molécula tiene más de un triple enlace se toma como principal la cadena que contiene el mayor número de enlaces triples y se numera desde el extremo más cercano a uno de los enlaces múltiples terminando el nombre en dino, trino, entre otros.
La cuarta regla nos establece que si el hidrocarburo contiene dobles y triples enlaces, hay que hacer lo siguiente. Primero se toma como cadena principal la que contiene el mayor número posible de enlaces múltiples, prescindiendo de si son dobles o triples. Después se numera para que los enlaces en conjunto tomen los localizadores más bajos. Si hay un doble enlace y un triple a la misma distancia de los extremos, tiene preferencia el doble. Y por último, si el compuesto tiene un doble enlace y un triple enlace, se termina el nombre en eno e ino. Si tiene dos dobles y un triple, se terminan dieno e ino. Y si tiene dos triples y un doble, la terminación es eno y dino. Primero se va a encontrar la cadena más larga de carbonos, que en este caso hay dos diferentes posibilidades. Sería esta, que empieza aquí, o esta otra empezando por este carbono, que ambas serían de 5 carbonos. Pero vamos a ver por esta, ambas funcionan, pero vamos a ver por esta porque es más fácil y más fácil de visualizar, más lineal básicamente. Sí, entonces luego el siguiente problema es cómo nombrarlos, de números, cómo numerarlos. Entonces hay dos diferentes posibilidades, empezar desde aquí, entonces 1, 2, 3, 4, 5, o de este lado 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para diferenciar eso, lo que hacemos es ver los sustituyentes que aquí están, como dice el paso 2, se encuentran. Luego, lo que vamos a hacer es encontrar el orden. Entonces, eso se hace ya que se busca que los sustituyentes estén en el menor número de carbono posible. Entonces, por ejemplo, aquí se ve, entonces está 1, 2, 3, 4, 5. Esa es una posibilidad y luego está esta otra, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vemos de esta forma, los carbonos estarían en el 3 y en el 4, sumando 7. Luego estamos de esta forma, estarían en el 2 y el 3, sumando 5. Ya que 5 es menor que 7, entonces vamos a ver de esta forma. Luego, empezamos a nombrarlos. Entonces vemos que son 5, entonces la terminación va a ser pent. Ya que son simples, entonces va a ser terminación meserano, va a ser pentano. Luego vemos los sustituyentes, están en el 2 y en el 3, entonces serían 2,3. El guión, dimetil, porque hay 2, dimetilpentano. Hay que poner énfasis en que es di, porque hay 2. Si fuera solo 1, solo sería metilpentano. Ok, el siguiente problema sería este. Entonces aquí veríamos también encontrar la cadena de carbono más larga, que en este caso sería cualquiera de las dos opciones. Aquí también hay dos opciones para hacerla, pero ahí está porque yo quiero, no hay ninguna razón más ya que. Entonces cortamos la cantidad de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, en este caso también quedó el 5, y luego hay que encontrar los sustituyentes y el orden en el que sería. Entonces aquí están los sustituyentes y entonces contamos las dos diferentes formas. Pues sería 1, 2, 3, 4, 5, y aquí los carbonos estarían en el 2 y en el 4 sumando 6. Aquí serían el 2 y en el 4 sumando 6 también. Entonces en este no importa el orden en el que se cuenten, se puede hacer de ambas maneras. Por ende va a hacerlo de izquierda a derecha, ya que es más fácil y más común. 4 y 5. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces luego vamos a nombrarlos y los nombraríamos de nuevo tomando 5, son 5, entonces sería de nuevo pentano, y sería en 2,4. Y de nuevo énfasis en el di porque son 2. Ok, aquí vamos a ver el primero de los problemas de la práctica que vamos a ver. Entonces, aquí tenemos que encontrar la cadena más larga, pero en este caso hay muchas diferentes cadenas. Esta otra,
y esta otra. Son tres diferentes. Yo voy a elegir esta para que sea más fácil, sea más fácil de visualizar. Y este es el siguiente entonces. Y ahora vamos a nombrarlo. Que sería 2 metil butano. Ahora vamos a ver el segundo problema de esta práctica. Entonces primero encontramos la cadena más larga, que en este caso sería así o así. Estas dos formas. Yo lo terminé diciendo siempre la esta. Entonces ahora lo que importa es el orden. Entonces podemos empezar por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. O al revés. 1, 2, 3, 4, 5. Y empezamos así. Porque los siguientes estarían en 2 y en 3. Ahora nombramos. Entonces sería 2,3 metil. Luego sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería pentano. Entonces aquí encontramos la cadena de carbono más larga. Sería esta. Entonces luego tenemos que en el 2 hay un heno. Veo el 1 hay un heno. Luego también tenemos dos estudiantes, un bromo y un metil. Y este empieza a nombrar de aquí a aquí, porque se le probabilidad siempre el doble. Entonces empezamos a nombrar 3 bromo, se empieza en orden alfabético, entonces sería 3 bromo. El bromo. Luego el 4, hay metil. Y luego ponemos, sí, o sea, eso habría pegado, pero por el espacio voy a poner aquí abajo. Metil sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería el 1. Y sería pentano, perdón. Entonces ahí sí. Ok, este es el primer problema de la segunda parte. En este caso nos van a dar el nombre y tenemos que dibujarlo. Entonces luego empezamos por la cadena más larga, que sabemos que es de 5 porque dice pent. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Luego nos dice que en el 2 hay un pentino. Y no, entonces hay uno de 3 en el segundo. Aquí está. Sería. Y luego en el 3 y en el 4 hay metil 3, CH3. Y en el 4 CH3. Y ese sería el problema. Ok, en el siguiente problema nos dan este que sería 3 bromo 4 etilhexano. Vamos a intentar dibujarlo, sabemos que son 6 porque dice hexano. Vamos a poner 6. 1, 2, 5, 6. Entonces luego tenemos que el 3 hay un bromo. 3, verde. Y el 4 hay etil. 1, 2, 3, 4. Detrás. Y ahora terminamos de colocar los hidrógenos. H3, H2, H, H2, H3. Ok, ahora vamos con el siguiente problema, que es este sí es bastante diferente porque es un ciclo. Sabemos que es un ciclo y sabemos que es hexa. Entonces vamos a hacer un ciclo de hexa. Sería 1, 2, 4, 5, 6. Todo un ciclo. Y luego tenemos que el 1 y el 3 y el 5. Ahí. 1, 2. Alternados básicamente así. Y ahora hay que colocar los hidrógenos.